del PAN, Marco Cortés, aseguró que presentará esta denuncia. Así que ya lo tenemos en la línea. Muchas gracias. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenos días. Qué Buenos. gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues ya le estaba adelantando, igual que mi compañera Ernestina Álvarez, al auditorio, el tema que ustedes van a presentar hoy. ¿Ya están listos y cuál será la argumentación ante la Fiscalía General de la República? Por supuesto, hoy a las 11 de la mañana, Acción Nacional presentará una denuncia de hechos contra Hugo López-Gatell y quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias del gobierno en el manejo de la pandemia COVID-19. Es nuestro deber, Citlali, hacerlo porque ya son más de 70,000 personas fallecidas y creemos que muchas de estas se deben al pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno de López Obrador. Estas muertes y este dolor pudiera haber sido evitable en muchos casos, y es por ello que nosotros hemos venido señalando desde el principio que se hiciera caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de hacer pruebas y más pruebas, que se hiciera caso a los científicos. Mira, recientemente 6 exsecretarios de salud del país le hicieron una carta y le hicieron saber al presidente de la República qué acciones concretas debería de tomar para poder mitigar de forma más acelerada esta pandemia y evitar más muertes, y simplemente hicieron caso omiso. Entonces, ante esta negligencia, ante la tan alta tasa de letalidad que tiene nuestro país respecto del resto del mundo, y ante la negativa del gobierno federal de que se hiciera la auditoría externa que Acción Nacional propuso para que se revisara si efectivamente se estaba haciendo lo correcto, los protocolos ante esta nueva enfermedad que han seguido otros países, que han tenido mucho menos muertos que México, aún teniendo mucho más población. Entonces, nosotros presentaremos esta denuncia porque es realmente inaceptable que muchas personas que pudieran haberse salvado hoy ya estén sin estar con nosotros, y lamentablemente pues que veamos que el gobierno federal no corrija, no acepte que se equivocó, y por ello es que hoy iremos a la denuncia. Y el tema también que ustedes mencionaban de esta nueva enfermedad para todos, pero a pesar de ello tomar algunas precauciones o capacitar de alguna u otra forma al personal médico, prepararlo con el equipo necesario. Mira, México es el tercer país en el mundo con más personas fallecidas, y eso que México tiene mucho menos población que los que están en primeros lugares, los primeros 2 lugares, que es Estados Unidos y Brasil. Es lamentabilísimo que México tenga una tasa de letalidad por arriba, superior al doble del promedio mundial. Es muy lamentable que México esté en los últimos lugares del número de pruebas. Y mira, Citlali, sigue siendo la fecha que a la gente le niegan en el sector público la prueba si no trae ya un cuadro muy complicado de infección, temperatura y de muchos síntomas. Cosa contraria que han hecho en otros países. Si tú ibas al sector público, simplemente te hacían la prueba porque querías que te la hicieran para saber si estabas o no contagiado. Y de esa manera puedes detectar a los asintomáticos, puedes evitar que siga la cadena de contagio, y además puedes tratar de manera oportuna a pacientes que aún no tienen síntomas, pero que tienen el COVID, y entonces mucho más fácil les salvas la vida. Esa es la gran diferencia entre países que han actuado de forma responsable y países que han actuado absolutamente irresponsable, como es el caso de México, que tiene las más altas tasas de letalidad y que estamos ya en el tercer lugar mundial de personas fallecidas, aún sin ser un país con tanta población como otros en el mundo. Muy lamentable, muy desastroso, y qué pena que se haya negado a esta auditoría externa, porque dicen por ahí que el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué el gobierno se negó a una auditoría externa por parte de la Organización Mundial de la Salud con los criterios internacionales que se sigan en estos casos? ¿Por qué ocultan la información? Se dice que hay un subregistro muy importante.
O sea que no son solamente las 70.821 defunciones oficialmente reconocidas, sino que son muchas más. Y ha habido muchísimas contradicciones. ¿Sirve o no sirve el tapabocas? El presidente anda sin tapabocas, poniendo el mal ejemplo. Había que tener la sana distancia y el presidente va y saluda a la madre del Chapo Guzmán, mandando mensajes contradictorios. Y por si fuera poco, también hay una gran responsabilidad por parte del gobierno federal en el manejo de la pandemia en materia económica, porque a diferencia de lo que han hecho otros países, mira, hasta Guatemala, hasta Paraguay, han apoyado con mucho más al sector productivo respecto de su Producto Interno Bruto de lo que se ha hecho aquí en México. Y por eso es que tenemos hoy, lamentablemente, una muy alta tasa de desempleo en México sin precedentes en la historia. Y mencionas que esta denuncia será en contra de Hugo López-Gatell, pero contra quien resulte responsable puede ser incluso el presidente de la República. La denuncia es contra Hugo López-Gatell y quienes resulten responsables por la toma de decisiones que se ha venido dando de forma equivocada. Recuerda que literalmente anularon al Consejo de Salubridad General, que es el órgano constitucional máximo en una situación de crisis sanitaria como la que estamos. Y simplemente el presidente decidió poner ahí a su vocero para que hiciera lo que el presidente le pedía que se hiciera, sin escuchar a los expertos, sin escuchar a científicos, sin escuchar a exsecretarios de salud, sin escuchar a nadie. Por eso, ahora no nos debe de extrañar que tengamos de las más altas tasas de letalidad en el mundo, que seamos el tercer país con más personas fallecidas y que estemos en los últimos lugares en el número de pruebas COVID, pues es consecuencia pues de todo esto que estamos teniendo. Marco Cortés, presidente del PAN, ayer le preguntaron a Hugo López-Gatell qué pensaba sobre esta denuncia que ustedes interpondrían esta mañana. ¿Te parece bien si escuchamos lo que respondió? Con mucho gusto. Adelante. Yo no me meto en política electoral. Cualquier partido político tiene derecho a expresarse o a hacer acciones según corresponda o según se apegue a la ley. No hay duda de que en periodos preelectorales los partidos políticos tienen la necesidad de mostrar que están activos y que tienen alguna función pública que la sociedad pudiera apreciar. Adelante, que todo el mundo actúe según su conciencia y ojalá para el bien público. Y ahora, ¿cuál es tu opinión, Marco Cortés, sobre esto que básicamente les está diciendo que es por interés electoral? Pues mira, nosotros consideramos que ahí hay un delito federal, que es responsabilidad del gobierno federal atender con prontitud y eficacia cualquier emergencia sanitaria conforme a la Constitución, y que minimizaron la pandemia, no se tomaron las medidas preventivas, no se equipó al personal médico. Por cierto, el personal médico en México es el que más alta tasa de letalidad tiene en el mundo, y no se establecieron las medidas de prevención eficaces. Esto comenzó en México desde marzo y hoy estamos en septiembre. Se nos dijo que el escenario más catastrófico era de 60,000 fallecidos. Hoy estamos más allá de lo catastrófico, y entonces pues es inaceptable el desempeño, es inaceptable los resultados, y por ello es que hay responsabilidad penal, y por ello es que presentamos esta denuncia de hechos para que, ante la negativa de hacer una auditoría externa que nos diera elementos concluyentes, nosotros ahora podamos pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue si se aplicaron o no los mejores parámetros internacionales ante una pandemia como la que estamos teniendo, si se hizo lo correcto en México, y de haberse hecho, ¿por qué entonces tenemos una tan alta tasa de letalidad? ¿Por qué tenemos tantas personas fallecidas? ¿Por qué se siguen negando las pruebas a los ciudadanos que aquí acuden al sector salud público para saber si están o no contagiados? De todo esto, alguien tiene que responder y tiene que haber una responsabilidad. Bueno, pues Marco Cortés, apreciamos muchísimo que nos tomaras la llamada y vamos a estar muy pendientes a las 11 de la mañana cuando lleguen a la Fiscalía General de la República. Citlali, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y a todo el auditorio.